Territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad, en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el doctor André Benavides, constitucionalista, catedrático, y también el doctor Ramiro García Falconi, subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central y penalista. Les invitamos para analizar esta situación que estamos viviendo de violencia, que incluso ha cobrado la vida de jueces y 3 fiscales, el último en la ciudad de Guayaquil, estos días, y que da cuenta de los niveles de inseguridad y falta de garantías, al punto que ayer había una disposición en Guayaquil de hacer audiencias en el ámbito penal por la vía telemática. Pero antes de ese tema, quiero plantearles la noticia del día, evidentemente una noticia negativa, mala: el encuentro del cuerpo de María Belén Bernal, la abogada, que fue hallada en el cerro de Casitagua, aquí en el noroccidente, de la capital, cerca de la Escuela de Formación de Puzuquí de la Policía Nacional. Se está debatiendo respecto de que, producto de la reacción lógica, de la condena generalizada, que este sería un crimen de Estado. Sin embargo, ayer consultábamos a prestantes y prestigiosos juristas y decían que habría que establecer los parámetros de alguna manera de crimen de Estado, como es un delito cometido por un agente estatal, con posterior encubrimiento del Estado, negación de justicia, revictimización. ¿Cómo considera este caso, doctor André Benavides, desde la visión del jurista, del constitucionalista? Muy buen día, André. Buenos días, estimado Miguel. Un cordial saludo para usted, para el doctor Ramiro García Falconi y, por supuesto, para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Radio Democracia. A mí me gustaría iniciar esta entrevista solidarizándome con la familia de la abogada Bernal, que lastimosamente fue hallada su cuerpo el día de ayer, y eso lo único que confirma es que ella fue víctima de un femicidio. Por otro lado, creo que existe, desde mi punto de vista, sí existe responsabilidad estatal, porque no es que la abogada Bernal muere en su casa, muere en la calle, muere en un parque. No, ella muere dentro de un sitio en el que se supone que existe como garante el Estado, ya que está en una escuela de la policía. Por lo tanto, también aquí ya eso ya lo determinará el proceso penal, si es que en efecto existió participación y esa aquiescencia por parte de varios agentes estatales, en este caso policías, que permitieron con su omisión el cometimiento de este delito, ya que vemos que esto se dio en horas de la madrugada, y obviamente también tuvo el respaldo, llamémoslo así, o la ayuda de algunas personas que estaban dentro de la institución, lo cual permitió que este se pueda cometer y posteriormente trasladar el cuerpo para tratar de, en este caso, esconder el cadáver de la abogada Bernal. Por otro lado, también vemos que existe una actitud ineficiente por parte de la Administración de Justicia e inclusive de la propia Policía Nacional, que perdieron la pista del señor Cáceres y que actualmente se encuentra prófugo de la justicia, y lo cual está generando una situación de incertidumbre, de zozobra en la ciudadanía, porque no quiere que este hecho sea considerado como uno más de los que ya llenan los numéricos en nuestro país de impunidad. Por otro lado, yo creo que este es un mensaje para la ciudadanía y principalmente para el Estado, para el gobierno nacional, que ponga todos los recaudos y los mecanismos que permitan garantizar los derechos de las mujeres. Y por otro lado, también se está haciendo algo que era un secreto a voces que ocurría en las instituciones policiales y militares. Ese falso espíritu de cuerpo para, en este caso, tratar de esconder actos que se presentan dentro de las instituciones.
Me parece que el gobierno nacional, al cambiar las autoridades, principalmente la directora de la escuela y también algunos altos, unos mandos medios, creo que de alguna forma trata de dar un mensaje positivo a la ciudadanía de que este caso no va a quedar en la impunidad y que se van a tomar todos los cambios necesarios que permitan depurar aquellos malos elementos que deshonran a esta noble institución como es la Policía Nacional. Doctor Benavides, ocurrido el hecho y encontrado el cuerpo de María Belén Bernal, tendrá que establecerse en el desarrollo de este proceso judicial si hay negación de justicia o no, si hay revictimización y si hay un encubrimiento del Estado. Inicialmente ha habido estas, por decirlo menos, esta negligencia al interior de la Escuela de Formación de Oficiales de la Policía y también esta descoordinación entre Policía y Fiscalía que permitiera la fuga del teniente Cáceres. Pero en todo caso, si esto no ocurre, se podrá calificar, como usted empezó diciendo, como femicidio. Yo creo que las condiciones y al menos la teoría del caso que maneja tanto Fiscalía como los abogados de la familia de María Belén Bernal es justamente un caso de femicidio. Obviamente que aquí se cumplen con algunos requisitos que establece el Código Orgánico Integral Penal, que exista esa relación conyugal, esa relación de pareja. Y evidentemente en el presente caso, desde mi punto de vista jurídico, se cumplen con esas condiciones que establece el Código Orgánico Integral Penal. Ahora, ya en el desarrollo del proceso, esperemos que la justicia haga su trabajo y de igual forma inteligencia y la Policía Nacional, porque sería calamitoso, estimado Miguel, que en los próximos días no nos llegue una noticia de que aprendieron a Cáceres, sino que encontraron el cadáver de Cáceres. Y eso lo único que complicaría sería la investigación y evidentemente ver las responsabilidades y cómo fue en efecto el cometimiento del delito, y adicionalmente podría generar una situación mediante la cual se pueda, en este caso, blindar a aquellos también agentes estatales, de aquellos policías, aquellos cadetes que coadyuvaron con su omisión o con su acción al cometimiento de este delito. Y aquí sí deberíamos hacer dos tipos de llamados, estimado Miguel. El primero, que la Policía Nacional haga todos los esfuerzos necesarios para encontrar al señor Cáceres y que este caso pueda ser llevado a los tribunales de justicia, respetando el debido proceso y que se le imponga la condena que debe tener. Y por otro lado, yo creo que los administradores de justicia, tanto la Fiscalía como los jueces penitenciarios, los jueces de garantías penales y los jueces del Tribunal Penal, también permitan dar un proceso justo en el cual se establezcan responsabilidades y que no sea uno de esos casos más que engrosan los números en los cuales las víctimas quedan en indefensión, no se hace justicia y obviamente las familias son testigos de lo que no existe un respaldo, una actuación por parte del Estado. Doctor Benavides, en todo caso, este proceso que esté en la mira de los ecuatorianos y del mundo, tendrá que ser llevado de manera impecable, tanto por la Fiscalía, con la aplicación del COIP, cuanto por el juez, los jueces que administren esto, y la acción del gobierno de no encubrir ni proteger a nadie. Ayer al menos el ministro del Interior decía que ha pedido que al menos 12 que estuvieron ese instante alrededor de la escena de este presunto femicidio, hasta que no se establezca eso, que sean involucrados en el proceso. De acuerdo, yo considero, estimado Miguel, que el llamado de atención que se ha hecho por parte de la ciudadanía ha calado en las esferas del gobierno, principalmente del ministro del Interior,
porque al menos la percepción que teníamos los ecuatorianos es que existía un falso espíritu de cuerpo. Y aquí yo creo que toca ser bastante expreso en el sentido de que los cuestionamientos, las objeciones que ha tenido la Policía Nacional no es para golpear la institucionalidad desde ningún punto de vista. Aquí lo que estaba exigiendo la ciudadanía, exigían las mujeres ecuatorianas y todos los ciudadanos, es que evidentemente la Policía Nacional pueda dar esas garantías que permitan investigar este hecho. Desde ningún punto de vista este es un golpe a la institucionalidad. Yo creo que como ciudadanos, independientemente de la ideología política, de la afiliación política, aquí también se está cuestionando a las actuaciones de las autoridades, que son los primeros en ser garantes de los derechos de los ecuatorianos. Y más aún si estamos hablando de la Policía Nacional, que es una instancia en la cual se encarga, según la Constitución, de garantizar el orden público y la seguridad ciudadana. ¿Qué puede esperar un ciudadano si es que en la propia escuela de la Policía Nacional matan a personas? Y lo peor de todo es que existe una actitud cómplice. ¿Qué puede esperar el ecuatoriano si es que sale a la calle o plaza del país y le roban, le matan? Y eventualmente esto se genera una situación en la cual la Policía Nacional decide ver para otro lado. Eso es lo que cuestionamos los ecuatorianos. Y si es que tienen que determinarse responsabilidades en contra de otros malos elementos, que se lo haga. Y eso más bien devolverá la confianza en esta institución que está muy echada a menos con los últimos actos que se han dado en el país. Doy la bienvenida al doctor Ramiro García Falconi, subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, abogado penalista. Doctor García, leíamos ayer sus conceptos respecto de qué es un crimen de Estado. En este caso se ha mencionado que se desarrollará un proceso penal con la presunción de femicidio. ¿Cómo debiera tratarse este caso? Porque leemos también, y peor en las redes sociales, que hablen basura, basofia sobre este caso. Doctor Ramiro García, buen día. Buen día, Miguel. Buen día, doctor Benavides. Un gusto estar acá y un saludo para todos los oyentes. Bueno, en efecto, este es un caso que se ha mediatizado muchísimo, que ha tenido muchísima difusión y obviamente ha generado muchísima crispación y ruido en redes sociales. Redes sociales en donde se analiza desde cualquier perspectiva y muchas veces sin información necesaria. Se ha discutido mucho de si esto es un crimen de Estado o no. Realmente la categoría de crimen de Estado jurídicamente no existe. Es una construcción conceptual criminológica que básicamente se fundamenta en que haya sido cometido por funcionarios de Estado, que haya habido obstrucción en encubrimiento y obstrucción en la investigación, que se produzca denegación de justicia y una constante revictimización. Eso es lo que, líneas más, líneas menos, la mayoría de criminólogos pues coinciden en lo que es un crimen de Estado. Lo que existe acá, y en eso coincido plenamente con el doctor Benavides, es responsabilidad estatal, sin duda. No solamente porque quien comete los actos de violencia es un funcionario público, un funcionario de Estado, un miembro en activo de la policía, sino porque varios policías que estaban ahí, que estaban además llamados a intervenir, no lo hacen. Resulta evidente, aparte de donde se encontró el cadáver y todo, que no actuó solo. Es físicamente imposible que haya podido llevar el cuerpo solo a un sitio que queda a 20 minutos en una quebrada de la escuela de policía. Entonces, todo esto se tiene que dilucidar y lo que tenemos que exigir es aquello que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado como verdad y justicia. Y eso es lo que necesita no solamente la sociedad, no solamente la madre y el hijo de la abogada Bernal, todos. Verdad y justicia. Queremos saber exactamente qué es lo que pasó, quiénes intervinieron, quiénes no intervinieron teniendo la obligación de hacerlo, teniendo posición de garante. Y yo creo que en esa línea tienen que actuar tanto la Fiscalía como la investigación policial y, por supuesto, los jueces que intervengan en el caso. Consecuentemente, doctor García, ¿este caso debiera tratarse como femicidio? Bueno,
En principio parecería que sí. Lo que pasa es que yo no quisiera que caigamos en lo mismo que estamos criticando en redes sociales de hacer juicios por anticipado, pero yo creo que evidentemente existe actos de violencia de una persona hacia su pareja. Habría que ver si esos actos de violencia fueron sistemáticos y permanentes, si hubo antecedentes de esto o fue un hecho aislado. Todo esto se tendrá que dilucidar de las evidencias, los testimonios que aparezcan. Y bueno, luego de eso, pues establecer el tipo penal que cabe en este caso, ¿no? Que puede ser asesinato o femicidio, dependiendo de las circunstancias en las que se haya cometido. Sí. Recordemos que no todo asesinato a una mujer es un femicidio. Así que hay que establecer cuáles son las características propias de este caso. Bien, quiero dar la bienvenida también al doctor Arturo Moscoso de la Universidad Internacional del Ecuador. Un comentario respecto de este caso de la muerte de la abogada María Belén Bernal. Buen día, Arturo. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Un saludo cordial a Andrea, a Ramiro y a todos quienes nos escuchan. Primero que nada quería darle mi sentido pésame y mi solidaridad a la madre de la abogada María Belén Bernal y a su hijo y a toda su familia. Un hecho dolorosísimo del que difícilmente encontrarán resignación. Esperemos que el Estado ahora sí cumpla con su papel y se capture a los culpables y a los cómplices y encubridores de este aberrante hecho. Concuerdo con lo que han expresado Andrea y Ramiro. No sé si es que se pueda categorizar esto como un crimen de Estado, pero de que hay responsabilidad estatal, eso es un hecho, y sobre todo responsabilidad de un ente importantísimo que es parte del Estado, que es la Policía Nacional, y que sobre todo coadyuva a Miguel, y eso es un poco saliéndome del tema ya de las responsabilidades, coadyuva a la falta de confianza que los ecuatorianos tenemos en las instituciones estatales, ¿no? Sobre todo en la policía, cuya confianza, cuyo apoyo en la ciudadanía ha ido cayendo y mermándose poco a poco en los últimos años, y que esto pues simplemente viene a incidir en eso, ¿no? Lo que implica que la gente prefiera hacerse justicia por propia mano, ¿no? A eso justamente inducen estos hechos, ¿no? Con algo tan aberrante, con complicidad en un cuartel de la institución que debería proteger la vida de todos los ciudadanos, pues se le quita la vida aparentemente a una persona, ¿no? Y esto también nos deja ver otra cosa que ya expresó Ramiro, es el tema de las redes sociales y la profunda ignorancia y odio que se destila en ellas, ¿no? Dando cuenta de una enorme polarización entre los ecuatorianos, en donde las posiciones se vuelven irreconciliables, en donde no hay diálogo posible entre quienes sostienen que pasó solo una cosa u otra cosa, o entre los que sostienen sin ningún tipo de pudor y sin cuidarse en el tema del debido proceso, de la presunción de inocencia, ya señalando culpables y responsabilidades, ¿no? Y lamentablemente eso es un fenómeno que se está viviendo mucho en este país y en muchos otros, ¿no? En donde ya las personas han sido juzgadas y ya se determina quién es culpable y quién es inocente sin siquiera conocer todos los aristas del caso, ¿no? Evidentemente aquí se debe encontrar a los responsables, se debe determinar con toda precisión quiénes fueron los culpables por acción u omisión, pero creo que nos olvidamos de eso, nos olvidamos, y esto lo vemos siempre que pasan estas cosas, Miguel, lamentablemente, ¿no? Que no hay ningún tipo de reflexión acerca de la presunción de inocencia de las personas, ¿no? Todos contamos con esa presunción de inocencia, pero en redes sociales esto simplemente no existe, es inadmisible. Ahí ya se juzga a la gente inmediatamente, ¿no? Y pues eso también es peligroso, ¿no? Es peligroso para la confianza que nos tenemos entre nosotros, la confianza interpersonal entre los ciudadanos, que también cada vez es más baja, y que incide justamente en el respaldo de las instituciones políticas y por fin a la democracia, ¿no? Que justamente es la que sale golpeada con ese tipo de actitudes.
Bien, luego de este primer tema que ha sido la noticia lamentable en el país, quisiera consultarles el otro tema: cómo garantizar la seguridad de jueces y fiscales, y también la presunción de que algunos jueces, felizmente no es la mayoría, que están en estos hechos que preocupa por la acción de la delincuencia organizada y el narcotráfico. Doctor André Benavides, ¿cómo garantizar la seguridad? Porque aquí quedan muchas interrogantes. Cierto es, la acción se ha establecido inicialmente el sicariato, la muerte del último fiscal en Guayaquil, pero también quedan dudas, interrogantes entre la ciudadanía. Al fiscal le encuentran cerca de $4,000 en diferentes bolsillos a una hora que, si uno hace presunciones nada más, no está yendo al banco, se está lustrando los zapatos, no está yendo a depositar en el banco. $4,000 tener en los bolsillos así de fácil, de simple, también dejan dudas, doctor Benavides. Sí, creo que adicional a lo que estamos viviendo por el caso de María Belén Bernal, creo que esto se suma a lo que ocurrió el día lunes en la ciudad de Guayaquil, en la cual sicarios dieron muerte a un fiscal de nuestro país, y claramente eso tiene algún tipo de significado. Y ya se van a construir las diferentes teorías del caso por parte de Fiscalía, por parte de los abogados de estos presuntos sicarios, y evidentemente por parte de la familia del fiscal asesinado. Y claramente aquí existen varios escenarios o varias hipótesis de lo que se podría plantear sobre esto. Porque por un lado podría ser un mensaje por parte de los grupos delincuenciales, grupos criminales, hacia el Estado, pero principalmente hacia la Fiscalía, en el sentido de que si es que pasa a o B circunstancia, a o B investigación, formulación de cargos, ya saben lo que le puede pasar a los fiscales. Y no es una casualidad que se ha dado muerte fuera de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. Imagínese usted, Miguel, con qué garantías aquellos fiscales pueden actuar en una investigación en la que se encuentren como presuntos responsables o investigados personas que tienen que ver con el crimen organizado. Prácticamente el fiscal no sabe si es que el día de hoy va a regresar a su casa, porque puede ser sujeto de algún tipo de amenaza o acto atentatorio como el que ocurrió el día lunes. Ahora, con la hipótesis que usted plantea también, Miguel, en el sentido de qué hacía un fiscal con cerca de $4,000 en los bolsillos, lustrándose los zapatos. Claro, eso también nos puede llevar a algunas conjeturas. Unos dirán, acabó de coger plata en un caso para mirar para otro lado para perseguir a alguien. Podría ser una hipótesis, una teoría del caso, y que eso repercutía a alguna de estas bandas delincuenciales, etcétera, etcétera. O eventualmente esto se trataba de un caso de delincuencia común en el cual eventualmente el funcionario salía de hacer un depósito, de sacar plata, y por robarle cometieron este ilícito. Son varias de las teorías del caso que se pueden dar respecto de lo ocurrido el día lunes en la ciudad de Guayaquil. Pero más allá del hecho en específico, creo que eso lo que genera, al menos en los funcionarios judiciales, es una situación de zozobra, de incertidumbre, porque no saben lo que va a pasar. Y ya han hecho sendos señalamientos no solo los fiscales, sino también los jueces de la provincia del Guayas, porque saben que no saben qué es lo que puede ocurrir mientras están en una diligencia judicial, mientras están en una audiencia, o simplemente yendo a la hora del almuerzo, cuando salen de sus oficinas. Y creo que esto se suma, estimado Miguel, a lo que ya ha ocurrido en algunos meses en todo el país. Yo creo que es importante señalar, por ejemplo, lo que ocurrió hace 2 meses más o menos en la ciudad de Quito, en el cual se encontró una granada en uno de los baños del complejo judicial norte.
Y yo como abogado en libre ejercicio sí me siento en una posición de indefensión, porque yo no sé si mañana, mientras esté en una audiencia, en la audiencia de al lado está una bomba y vayan a matar a un juez, a un fiscal, a un testigo. Claro, falta de garantías. Totalmente, estimado Miguel. Y yo creo que se deben reforzar las seguridades en los complejos judiciales. Porque uno entra, por ejemplo, en el complejo judicial norte, uno entra como Pedro en su casa, ni le piden una credencial, una cédula, no le preguntan a dónde se dirige, a dónde va, no existe un control de armas. Entonces cualquier persona tranquilamente puede entrar, meterse al baño, dejar la bomba, irse, y no ha ocurrido absolutamente nada. Y por ejemplo, el día de ayer yo tuve una audiencia en el complejo judicial sur de Quitumbe, la puerta pasa sola, existe ahí una cámara de control de armas, pero no hay nadie al lado. Tranquilamente alguien puede entrar con una pistola, una metralleta, eso puede sonar, pero nada pasa. Entonces yo creo que hay que dar ese tipo de garantías, porque si no, lo que se puede generar es una situación como lo que ocurrió en Colombia de los años 90, en el cual estos grupos delincuenciales, para tratar de tener sentencias favorables en las cuales se dicte, en este caso se ratifique su estado de inocencia con sentencias absolutorias, amedrenten, intimiden a los operadores de justicia. Y obviamente que como víctimas colaterales son los justiciables, los ciudadanos que van todos los días a averiguar sus causas, que mueve el expediente, sacar las copias, pero también los abogados en libre ejercicio, que también estamos expuestos a este tipo de actos criminales. Claro. Por ello lo importante de dar plenas garantías en los procesos judiciales, no solo a los jueces y fiscales, por cierto que hay que hacerlo, pero también el entorno, a los abogados que van a litigar procesos. Doctor Arturo Moscoso, ¿cómo dar estas garantías, dar seguridad a la administración de justicia, a los jueces, a fiscales, que también, como comentaba el doctor André Benavides, dejan algunas dudas, interrogantes cuando a un fiscal encuentran $4,000, que creo que no es normal, común y corriente que un ciudadano camine en horas tempranas con $4,000 en los bolsillos? Doctor Moscoso. Bueno, Miguel, concuerdo con André. Creo que los profesionales del derecho, sobre todo quienes ejerzan el derecho penal, estarán muy preocupados y asustados con este tipo de situaciones, ¿no? En otros países del mundo, para ingresar a las entidades de justicia, se tiene que pasar por filtros de seguridad y por cacheos y ese tipo de cosas antes de proceder al ingreso. Aquí no existe nada de eso, ¿no? Aquí se entra como Pedro por su casa todas las entidades judiciales, ¿no? Y frente a esta penetración del narcotráfico en nuestra sociedad, en todos los niveles de la sociedad, de los que evidentemente los administradores de justicia tampoco están exentos, pues hay que tomar las medidas del caso, ¿no? Pero esto nos habla de un problema aún mayor, Miguel, que es el que dije antes, ¿no? El tema de cómo ha penetrado el narcotráfico en nuestra sociedad y de cómo los delitos de sicariato, que ahora incluyen también a funcionarios judiciales y administradores de justicia, pues cada vez son más comunes, ¿no? Cada vez nos asombran menos. Y nos estamos convirtiendo en un país sumamente peligroso, ¿no? Sumamente peligroso, y en donde nuevamente lo que percibe la ciudadanía, Miguel, es que el Estado no está haciendo su papel, que el Estado no está cumpliendo con sus obligaciones de proteger y defender a la ciudadanía. Y pues, de nuevo, incide justamente en nuestra falta de confianza en este caso en el sistema judicial, por el involucramiento de funcionarios públicos en este tipo de cosas. Es muy sospechoso, como usted señala, que un fiscal se le encuentre con miles de dólares en los bolsillos. Habrá que investigar a qué se debe. Nuevamente, el debido proceso tiene que respetarse, pero evidentemente es muy sospechoso. Y lo que vemos también, ¿no? Frecuentemente delincuentes que son liberados pese al cometimiento de delitos execrables, y
pues sin que se sepa cuáles son las condiciones o las motivaciones que llevaron a esa liberación, ¿no? Y que incide justamente, pues como le digo, en la falta de confianza en las instituciones de administración de justicia en el país, que redundan pues nuevamente en la falta de confianza y en el hecho de que la gente, al no confiar en los jueces, al no confiar en el sistema de justicia, pues pretenda hacerse justicia por propia mano, ¿no? Claro. Doctor Arturo Moscoso, como usted señala, si el Estado no está cumpliendo su papel, quizás no resulta muy grave el que esté rebasando las capacidades, se está advirtiendo esto, capacidades para el control de la seguridad y su garantía en el país. Podría ser, Miguel, podría ser. Lo que pasa es que también tenemos que tomar en cuenta que tuvimos 10 años de absoluta permisividad con estos grupos delincuenciales, ¿no? Absoluta permisividad, en donde se evitó concurrir o acudir, mejor dicho, a países con más experiencia en el tratamiento de estos fenómenos, como son el narcotráfico y la penetración del narcotráfico en las instituciones estatales, y por una falsa idea de soberanía, ¿no? Una idea caduca de soberanía en donde se pretendía pues simplemente, más bien lo que parece que se pretendía era facilitar que estos grupos penetraran en el país, ¿no? Y ahora es Vox Populi que en el país encontramos bandas de narcotraficantes de Colombia, de México y de otros países, ¿no? Que han hecho su agosto en un país que les abrió las puertas prácticamente bajo un gobierno totalmente permisivo, ¿no? Y que ahora justamente pues los gobiernos posteriores están pagando las consecuencias o los platos rotos de esa permisividad, ¿no? Y pues el Estado tiene que ser fortalecido en ese sentido, con toda la ayuda que se pueda conseguir desde afuera, dejándose de estas ideas bobas de creer que toda ayuda extranjera es mala, y pues intentar combatir este fenómeno que realmente, como usted señala, Miguel, está rebasando la capacidad de respuesta del Estado, ¿no? Doctor Moscoso, en ese sentido, ¿cómo articular políticas que permitan dar estas garantías que se viene reclamando? Bueno, es que aquí hay un montón de trabajo que hacer, no solo en el hecho del combate al narcotráfico en sí, de la lucha que implique, de los recursos que se puedan obtener para hacerlo, sino también incidir en la sociedad, ¿no? Incidir en la sociedad justamente en el papel del Estado en otorgar a los ciudadanos bienestar, empleo y una serie de factores que son justamente los que vuelcan a ciertos ciudadanos a meterse en estas organizaciones criminales, ¿no? En las que pueden obtener dinero fácilmente y suplir sus necesidades, ¿no? Entonces ahí también hay que trabajar, Miguel, hay que trabajar en el tema de la educación. Nuestra educación lamentablemente es la educación pública, sobre todo bastante deficiente, y los valores que tiene la gente, como señalaba ya hace muchos años el psicólogo social Talcott Parsons, el sociólogo, se tienen que inculcar desde la escuela, desde la familia, desde los primeros años a los chicos y chicas para que luego sean ciudadanos de bien, ¿no? Y eso lamentablemente en el país tampoco está pasando, ¿no? Entonces hay que tomar medidas en todos los sectores para intentar evitar que siga penetrando este mal en el país, pues, y ver de alguna forma si es que se lo combate, ¿no? Ahora también eso incluye, Miguel, que hay que rever el tema de cómo se combate el narcotráfico, ¿no? La guerra contra las drogas declarada ya hace más de 30 años parece que no está funcionando, ¿no? Entonces es momento de pensar en otro tipo de políticas públicas para el combate al narcotráfico, como son justamente la regularización y la legalización del consumo de ciertas drogas, a fin de que las bandas ilegales no puedan pues usufructuar del mercado negro, ¿no? Doctor André Benavides, ¿habrá que replantear esta política para enfrentar estos niveles de inseguridad, combatir el narcotráfico, al crimen transnacional organizado?
Totalmente, Miguel. Yo creo que la realidad de nuestro país no es la misma que hace 2 años, 3 años o 10 años. Creo que en los últimos meses hemos sido testigos de cómo el crimen organizado, estos grupos delincuenciales que muchas veces están relacionadas al narcotráfico, han logrado, en este caso, ganar espacios, no solo en las calles y plazas del país, sino que lastimosamente también están avanzando en la cooptación de ciertos jueces y fiscales. Y yo creo que aquí hay que hacer un llamado de atención para todas las autoridades para evitar que este flagelo social siga penetrando en las diferentes instancias del Estado. Por un lado, yo creo que el Consejo de la Judicatura debería dar aquellas garantías tanto a los jueces, fiscales, a los justiciables, a los abogados, para saber que pueden tranquilamente ejercer sus funciones en el marco de la Administración de Justicia sin que ocurran este tipo de actos. Por otro lado, yo creo que la Policía Nacional tiene que dar ese resguardo a aquellos jueces y fiscales que están justamente conociendo y sustanciando aquellas denuncias que se hacen con estos capos que forman parte de organizaciones criminales. Porque si bien es cierto, el fiscal, el juez hace su trabajo, pero eventualmente puedes sufrir algún tipo de atentado. Y tampoco no es un secreto a voces que lastimosamente también la Policía Nacional ha sido cooptada por estos grupos criminales. Y algunos jueces, incluso dicen, algunos fiscales, colegas, amigos, dicen que prefieren no tener ese resguardo de la Policía Nacional, resguardo del Estado, porque está tan contaminado el sistema que quienes están llamados a proteger la vida, la integridad, a hacer ese resguardo mientras van a las audiencias, van a la casa, etcétera, etcétera, son los primeros que venden esa información de la ubicación de los agentes fiscales, de los jueces, y claramente eso permite que exista mayor facilidad para cometer este tipo de atentados. Entonces dicen, prefiero estar solo que estar con un policía, que estar ahí con un guardaespaldas, porque son los primeros que venden la información. Entonces, obviamente que aquí también tiene que existir gente preparada, gente que esté comprometida con la justicia, con la administración de justicia de nuestro país. Y como un tercer señalamiento, considero que el gobierno nacional, a través de la inteligencia, debe hacer todas aquellas investigaciones que permitan prevenir este tipo de atentados que muchas veces se dan en centros de rehabilitación social, se dan en los juzgados y tribunales, y como ha ocurrido esta semana, en las calles afuera de una dependencia de la Fiscalía General del Estado. Entonces son varios actores del Estado que deberían tomar el toro por los cuernos y darle una lucha férrea a esta situación de crimen organizado, que lo único que genera es que los ciudadanos tengan miedo, tengan temor, y en este caso los jueces incluso se vean en una situación que tienen que hacer teletrabajo, porque si es que mañana salen al juzgado, al tribunal, eventualmente pueden sufrir alguno de estos atentados que pueden comprometer a su vida, claro, su integridad. Claro, ahora lo que usted reclama, doctor Benavides, con razón, demanda recursos humanos, materiales, económicos, y daría la impresión que el Estado está rebasado en sus capacidades. Yo creo que es un defecto que tenemos actualmente en la Administración de Justicia, estimado Miguel. Si bien es cierto, estoy de acuerdo con aquellos que dicen que sumando el número de jueces o fiscales, no es que se van a solucionar los problemas que tiene de inseguridad y de impunidad nuestro país. Pero yo creo que también es importante advertir que el número de jueces y fiscales que tenemos actualmente en el Ecuador no llega a la media de lo que recomiendan Naciones Unidas. Entonces, claro, si ni siquiera llegamos a ese número de fiscales o de jueces para 100,000 habitantes, no te sorprenda que, por ejemplo, existan las causas abarrotadas, que no se las despache, y por otro lado también no tenemos fiscales. De acuerdo a los últimos indicadores que en su momento hizo el Consejo de la Judicatura, el país requiere al menos de 300 nuevos fiscales. Entonces no es una casualidad
que muchos casos y el ciudadano se queje que determinadas investigaciones, determinados delitos queden en la impunidad si los fiscales están haciendo todo lo que está humanamente posible dentro de las condiciones que actualmente tienen. Y si uno revisa, por ejemplo, estimado Miguel, y afortunadamente eso a mí no me han contado, yo lo he vivido, vamos a las dependencias de los fiscales, ni siquiera tienen instalaciones adecuadas. Prácticamente el fiscal vive rodeado de los expedientes de un lado al otro lado y ni siquiera sabe dónde está y no tiene las condiciones, ni una ventana. Y en el caso de la Administración de Justicia, ni siquiera el papel y el tóner para imprimir las citaciones. Entonces la situación también es precaria. ¿Cómo un fiscal va a poder actuar si ni siquiera tiene condiciones laborales para poder hacer el trabajo adecuado? Y en el caso de los jueces pasa lo mismo, estimado Miguel, y yo creo que hay que modernizar la justicia, modernizar lo que tiene que ver con el sistema de investigación. Y obviamente que también ese tipo de cuestiones sí afectan a las investigaciones. Claro, evidentemente. Bien, muchas gracias. La revista de Opinión Democracia agradece a los doctores Ramiro García, André Benavides y Arturo Moscoso por participar en este análisis. Las secuelas por la muerte de la abogada María Belén Bernal y también las garantías que debe darse de seguridad a jueces, fiscales, a los abogados y a todo el entorno. Muchas gracias, muy amables, muy buen día. Buen día. Buen día, estimado Miguel. Muchas gracias. 8:04 en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria. Buscando la verdad. Regresamos con el señor comandante general de la Policía Nacional, general Fausto Salinas, para conocer los últimos hechos y la actuación de la Policía Nacional tras la muerte y el encuentro del cadáver de María Belén Bernal. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. El municipio de Quito